Buenas a todos, esto es A Despertar. Hoy les traigo un solo Dios. ¿Sabes contar? Segunda pregunta, ¿sabes leer? Hay gente que no sabe, me parece. Por lo que veo y escucho por ahí, hay gente que no sabe leer, no saben contar. Pero espero que sepas contar y leer. Vamos ahora a 1 Timoteo 2, versículo 5. Agarra tu Biblia, abrí tu Biblia para acompañar las escrituras y ver que yo no te engaño, que lo que yo te muestro es bíblico, ¿está? Y es la mejor forma de aprender. Ahora, primera Timoteo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Está? Un solo Dios. Y una única forma de llegar a Dios, Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Son dos personas distintas? No. Ya vamos a ver por qué. Vamos ahora a Romanos. Romanos 1, versículo 1. Recuerdo, puedes pausar, buscar en las escrituras y recomiendo acompañar la lectura, ¿está? Es muy importante que acompañes la lectura porque si no, no vas a aprender nada, básicamente. Si no lees la Biblia, no vas a aprender nada. ¿Cómo aprendes la Biblia? Leyendo la Biblia. No es muy complicado de entender, pero bueno. Vamos ahora a Romanos 1, versículo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Evangelio de Dios, ¿está? Recuerda eso, Evangelio de Dios. Ok. Saltemos al versículo 9, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Evangelio de Dios, Evangelio de su Hijo. Ok. Que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Está. Ahora pasemos al versículo 16 de este mismo capítulo, Romanos 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que Pablo, lleno del Espíritu Santo, Pablo conoce a Dios. A Pablo se le reveló quién es Dios. Pablo fue el predicador de los gentiles, el maestro, enseñador de los gentiles. Sus cartas son la doctrina que tenemos que seguir. Es así. La principal doctrina está en las cartas de Pablo para un cristiano hoy en día, en esta dispensación. Entiendo, toda escritura está, sí, yo sé, pero principalmente la doctrina tenemos que seguir lo de Pablo, lo que escribió Pablo, Romano a Filemón. Entonces, acá tenemos el Evangelio de Dios, el Evangelio de su Hijo, el Evangelio de Cristo. Te hago una pregunta, ¿son dos evangelios distintos? ¿O es el mismo Evangelio? Pero nada. En Gálatas dice, el que predicare otro evangelio sea anatema, que Dios lo maldiga, que esté bajo la maldición de Dios. Eso quiere decir anatema. Entonces el evangelio de Dios, el evangelio de su Hijo, el evangelio de Cristo es el mismo evangelio. ¿Pablo predicaba dos evangelios distintos? Claro que no. ¿Ven? Hay gente que dice que cree en la Biblia, pero no cree en la Biblia. Hay gente que dice conocer a Dios y creer en Dios, no creen en Dios. Porque cuando los alumbras a la luz de la Biblia, se les cae todo su cuento. Tal vez si tenés una Biblia que sea una Biblia medio moderna, no sé cómo estará la 60, pero acá en la palabra preservada de Dios en español, la RBG, Reina Valera Gómez, me dice Evangelio de Dios, Evangelio de su Hijo, Evangelio de Cristo. ¿Son dos evangelios distintos? Es un evangelio. Mucho cuidado. Vamos ahora a Efesios. Efesios 4, del 4 al 6, dice, un cuerpo. Es importante saber contar, me parece. Efesios 4, del 4 al 6, dice, un cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿no?
y un espíritu. Un espíritu. Un espíritu. Y como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor. ¿Cuántos señores? Uno. Uno. Es importante saber contar, ¿eh? ¿Sabes contar? Un Señor, dice, uno. Una fe. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Y tengo un video en el que comparé un Señor y Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jehová también es Señor de Señores. ¿Cuántos señores hay? Uno. La Biblia no se contradice. Un Señor. Jesús es Jehová. Jehová es Jesús. No importa lo que digan, no importa el catecismo lo que diga, los filósofos herejes del primer y segundo siglo, y tercer siglo, y cuarto siglo, y todos los filósofos de la historia, herejes, están muertos en el infierno porque no eran salvos. No importa. ¿Qué importa? Lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia importa. ¿Está? ¿Qué es lo que importa? Lo que dice la Biblia. A mí no me importa lo que dicen filósofos. A mí no me importa lo que dicen los demás. ¿Qué dice la Biblia? Un Señor. Señor Jesucristo. Señor Jehová. Un Señor, no dos señores. Y encima la Biblia dice, no se puede servir a dos señores. Que no te engañen con la Trinidad. Y que no te engañen con la unicidad, que niega que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, absolutamente. ¿Está? Y no me vengan a encajar en ningún grupo, porque yo no encajo. Yo no encajo en ningún grupo. Yo soy cristiano, yo no encajo en ningún lugar. Yo soy cristiano, creo en la Biblia, listo. Así que esa conmigo no. Ah, vos sos esto, vos sos lo otro. Yo no soy nada. Yo soy un hijo de Dios, nada más. Creo en la Biblia. El resto me resbala. Una fe. Un bautismo. Ah, y otra cosa, en otro video expliqué eso de un espíritu. Romanos 8 habla del Espíritu de Cristo. Y en el próximo versículo el Espíritu de Dios. Y de vuelta al Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y de vuelta al Espíritu de Dios. Un espíritu. ¿El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo? Sí. ¿Por qué? Porque hay un espíritu. ¿Vieron? Hay gente que no sabe contar. Hay gente que no sabe contar. Y que no cree en la Biblia. Porque cuando la Biblia dice un Señor, no, dicen no. El Padre no es el Hijo no es el Padre. Estás mintiendo. El Hijo es el Padre. Pero ¿cómo va a ser? Y bueno, si estás salvo vas a entender. Si no estás salvo no estás entendiendo. Porque no tenés el Espíritu de Dios para que te revele eso. Por eso estos paganos, herejes, filósofos, encima satánicos del catolicismo inventaron la Trinidad. Porque no conocen a Dios. Entonces tienen su propia manera de explicar a Dios, entre comillas. Y ya les voy a revelar cuál es la verdadera Trinidad. Ya va a venir el video. Ya les voy a mostrar. Ahora. Uno. O sea, no es muy complicado. Un Dios. Pero verá. Y mucha paciencia porque yo voy a traer... Acá tengo un rey, una roca, uno que pagará a cada uno según sus obras, un yo soy, un salvador, un señor, un él, un Dios. Se vienen muchos videos con mucha escritura. Bueno, varios videos, no muchos. Pero tal vez sí porque son mucha escritura y tal vez los videos tengan parte 1, parte 2. Está todo preparadito, ¿eh? Así que va a haber mucho material bíblico que cubrir. No material filosófico. No material teológico, entre comillas. Leyendo a herejes por ahí. No, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Biblia. ¿No te gusta? Nunca más vuelve al canal. Gracias. Acá se lee la Biblia. Ahora. Vamos a Judas 4. Vamos a Judas 4. ¿Por qué hago estos estudios? Y para que la gente conozca de verdad a Dios. Mediante la Biblia, no mediante tradiciones, ¿está? Judas 4. Dice. Judas es un libro, el libro antes de Apocalipsis, ¿está? Judas 4.
Dice, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos, que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Querés hacer sinapsis un poquito? ¿Querés que tus neuronas hagan sinapsis un poco? Por favor, hagamos sinapsis. Vamos a usar la lógica un poquito. Si hay un único Señor Dios, ¿qué sería el Señor Jesucristo? El único. Porque son la misma persona. No son dos personas distintas. Porque si fuese así, la Trinidad, supuestamente, Jesucristo sería un mentiroso y la Biblia se contradiría. Habría contradicciones en todos lados en la Biblia y la Biblia no se contradice. Y Dios no es el autor de confusión y la Trinidad confunde muchas cosas. ¿Se entiende? Tienes que entender la importancia. Pasa que eso, hay mucha gente que no entiende la importancia de la Biblia, la importancia legal. La importancia legal de la Biblia, la importancia verdadera. Tenemos acá un documento escrito. Con esto determinamos, con esto podemos determinar quién está salvo, quién no. Con esto podemos conocer quién es Dios de verdad y quién no. ¿Está? Si alguien viene y me dice, no sé, Dios es un elefante de 8 patas, yo no le voy a creer. ¿Por qué? Porque acá no me dice la Biblia que Dios es un elefante de 8 patas. Ahora, si alguien viene y me dice, Dios es uno, pero son 3 personas distintas, el Hijo no es el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el... y toda esa locura satánica, católica, yo no le voy a creer, porque eso no está en la Biblia. Es así. Yo defiendo la palabra de Dios, no defiendo al catecismo católico. Si vos sos un trinitario o trinitaria y defendés la Trinidad, porque voy a aclarar, hay mucha gente que entiende, conoce al verdadero Dios, pero usa el lenguaje trinitario. Y entiendo, porque esta doctrina se infiltró un montón de lados, y más en el mundo hispanohablante. Mucho más en el mundo hispanohablante. Pero ¿saben qué pasa? Esa doctrina no es verdadera. Entonces, cuando se te muestra, fíjense, esta doctrina no está en la Biblia. Esto es antibíblico. La Biblia dice en realidad esto. Un verdadero cristiano, ¿qué hace? Se somete a la palabra. Dice, bueno, es verdad, voy a dejar de usar la palabra Trinidad y voy a empezar a usar la palabra bíblica, que es deidad o divinidad. ¿Está? Hay gente que fue engañada con esto, con esta Trinidad católica. ¿Y cuál es mi objetivo? Y fíjate el nombre del canal, a despertar. Entonces, les quiero revelar. Y ojalá que Dios te revele la deidad. Yo prefiero llamarla deidad, porque es más corto, ¿no? Que divinidad. Pero bueno, es lo mismo. Divinidad, deidad. La Biblia identifica a Dios así. No dice Trinidad. Y ni siquiera el concepto de Trinidad está. Porque acá estamos viendo que hay un Dios, un Señor. Acá, un Señor. Miren acá en pantalla. Efesios 4, versículo 5 dice, ¿cuántos señores? Un Señor. ¿Está? Comparemos ahora. Efesios 4, versículo 5 dice, un Señor. Ahora, compara, tenés abierta tu Biblia, compara ese versículo con Judas 4. Negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Un Señor, Señor Dios, Señor Jesucristo. Un Señor. Señor Dios, Señor Jesucristo. ¿Cuántos señores? Uno. Señor Jehová, Señor Dios, Señor Jesucristo. ¿Cuántos señores? Uno. Uno. La Biblia misma dice, no se puede servir a dos señores. Entonces, si estás sirviendo a Jesucristo, no estás sirviendo a Dios. No se pueden servir a dos señores. ¿No? ¿Crees en la Biblia? ¿Ven? El problema. ¿Ven el problema de la Trinidad? Porque si fuese la Trinidad, serían dos señores distintos. Y acá sería mentira esto de Efesios 4:5, sería una contradicción. La Biblia no se contradice. Esa es la diferencia. ¿Ven? La Biblia dice un Señor. Un Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Jehová, Dios y Jesucristo es el mismo. Son el mismo. Una persona.
un Señor. ¿Está? Es lógica simple, ¿eh? Por eso yo predico en contra de la filosofía, porque la filosofía le pudre el cerebro a la gente. Salí a la calle, andá a hablar con la gente y fíjate cómo están podridos de la cabeza por filosofía. La filosofía les pudre la cabeza a la gente. Es así, por algo está prohibida en la Biblia. Colosenses 2, versículo 8. ¿Ven? Un Señor. No hay dos personas. No hay tres personas. Un Señor. Señor Dios, Señor Jesucristo. ¿Ven? Hola. ¿Hay alguien ahí? Hola. Hola. ¿Se entiende? Entonces, que no te engañen con esto de la Trinidad. Pero no, mirá, acá en 1 Juan 5:7 dice, bueno, vamos a 1 Juan. 1 de Juan, pasemos ahora a 1 de Juan 5, versículo 7, dice, porque tres son, ¿vieron? Acá está la Trinidad, acá está la Trinidad. Ahí no está la Trinidad, yo te voy a decir por qué. La Biblia te va a decir por qué, fíjate. 1 de Juan 5, versículo 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Ves? Los trinitarios no saben contar. No, acá no dice estos tres son tres. Estos tres son uno. ¿Sabes contar? Uno. Hay que saber contar hasta uno nomás, encima. No te hace falta saber contar ni hasta tres. Tienes que saber contar hasta uno. Uno. Eso dice la Biblia, la palabra verdadera de Dios. Ahí se demuestra quién cree de verdad en la palabra de Dios o no. ¿Quién cree de verdad en la palabra de Dios? Yo creo en la palabra de Dios y el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. La Biblia me dice, hay un Señor, un Dios. Jesucristo es Dios. Jehová el Señor. Jesucristo el Señor. Es uno. ¿Por qué? Porque hay un Señor. ¿Por qué? Y yo le creo a la Biblia. Yo no le creo al catecismo romano que dice que hay tres. Y encima, ¿sabes qué más dice el catecismo romano? Que Dios no es hombre ni mujer. Y la Biblia claramente dice que Jehová es varón. Jehová, varón de guerra. Que Dios es un hombre. Por eso se le llama con él, masculino. Mucho cuidado donde pones tu fe. Mucho cuidado. ¿Se entiende? Le estoy dando palo al que defiende la Trinidad. Si recién estás salvo y no entendés toda esta cosa, no te estoy dando palos, obviamente. Estoy queriendo que aprendas, en tu caso, ¿no? Que estás recién salvo hace poco, que todavía vas aprendiendo. Quiero que aprendas y conozcas al verdadero Dios y que no te engañen con el tema de la Trinidad. ¿Está? Porque es filosofía. Y el catolicismo admite en el catecismo romano que la Trinidad viene de la filosofía. Y que es la doctrina central del catolicismo. El propio doctrina oficial católica dice que la Trinidad es la doctrina principal central del catolicismo. Así que yo me aferro a la Biblia. Vamos ahora a Deuteronomio 6, versículo 4. Fíjense. Deuteronomio 6, versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová trino es. No, perdón, me equivoqué. Jehová uno es. Uno. Nuestro Dios es uno. Jehová es uno. No, bueno, pero eso es Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vino Jesús. Bueno, vamos al Nuevo Testamento entonces. Marcos 12, 29. Marcos 12, 29. Vamos a escuchar lo que dice Jesús, la verdad absoluta, Jesús que no miente. Jesús no miente, ¿eh? Ni se te ocurra pensar que Jesús miente. Jesús, la verdad absoluta, el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dice? Marcos 12, 29. Dice, y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No quieras combatir contra Jesús, ni combatir contra su palabra. Yo me imagino, ¿no? Estos trinitarios queriendo acusar a Jesús de mentiroso.
¿Eh? Están enfermos. Si vos se te ocurre que Jesús es un mentiroso, que acá mintió, que no hay un solo Dios, que no hay un Señor, si pensás que Jesús es mentiroso, te estás yendo al lago de fuego. No estás salvo. No estás salvo. Yo le creo a Jesús. Jesús dice, el Señor uno es, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Yo le creo a Jesús, yo no le creo a un montón de violaniños católicos que dicen que Dios es una Trinidad. Y encima que ni saben que, encima dicen en el mismo catecismo que Dios no es hombre ni mujer. Yo no le voy a creer a un montón de paganos enfermos. Yo le creo a Jesucristo. ¿Y vos, a quién le crees? ¿A Jesucristo, a su palabra? ¿O a quién le crees? Te la dejo picando. Así que bueno, ya se van a venir más videos. No nos dejemos engañar. Que nuestra conversación sea según la palabra de Dios. El que hable conforme a la palabra de Dios. Basemos nuestro conocimiento en la palabra de Dios, ¿tá? Y aferrémonos a la palabra de Dios. Eso es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano se aferra a la palabra de Dios. Es nuestro refugio. Nos enseña, nos muestra. Es nuestra conexión con Dios. ¿Cómo, sin la palabra de Dios, cómo vas a conocer a Dios? ¿Cómo vas a ver qué Él requiere de vos? ¿Cómo vas a saber lo que Dios pide de vos si no tenés su palabra, si no tenés la Biblia? Es importantísima la Biblia. Así que aferrémonos a la palabra de Dios, ¿está? Así que bueno, mando un abrazo grande a todos, muchas bendiciones a todos y nos vemos la próxima.